Saludos, les habla Eliel Sánchez, maestro de matemática en CROEM. Estamos haciendo este video para los estudiantes de temas de matemática avanzada. Esta es la lección de ceros racionales en la aplicación EduPR, la herramienta que nos proveyó el Departamento de Educación. Recuerde que estamos trabajando con el libro de precálculo, la unidad de funciones polinomiales en ceros racionales, ¿ok? Primero hablemos lo que es una función polinomial y aquí tenemos lo que sería la forma general de una función polinomial, ¿no? Este tipo de función donde tenemos varios términos, donde hay un término, donde el exponente de la x es el exponente mayor y entonces tenemos otros términos, ¿verdad? Con exponentes menores a ese. Se dice que ese exponente mayor de la x es el grado del polinomio o el grado de la función, ¿verdad? Así que an-1, an-2 serían coeficientes. Tenemos la x y podemos ver un exponente mayor y luego entonces los otros términos con exponentes menores. Hasta que eventualmente llegamos a un término a sub 0 que pues, aquí le ponen x a la 0, pero x a la 0 sabemos que es igual a 1, así que podemos eliminar esta x y decir un término a sub 0 que sería solamente un coeficiente sin la x. Con eso en otra lección podemos ver que nos explica algo bien importante con esto del grado del polinomio. Y es que el grado del polinomio nos puede decir, igual en conjunto con el coeficiente líder, que ese número que acompaña a la x de exponente mayor, nos dice el comportamiento de las funciones, de las gráficas de las funciones polinomiales en los extremos, ¿no? Cuando la x tiende hacia negativo y positivo infinito, ¿verdad? ¿Hacia dónde va esa gráfica? Sucede que si esta n es un exponente, un número par, los extremos tienden hacia el mismo infinito. Los extremos tienden hacia el mismo infinito, igual que como vimos la parábola, ¿verdad? La función cuadrática, donde sus extremos iban hacia el mismo infinito, pues no importa, ¿verdad? Qué número, después que sea un número par, en el exponente mayor del polinomio, también sus extremos van a tender hacia un mismo infinito en ambos lados. Hacia positivo infinito en y o negativo infinito, eso lo va a determinar el coeficiente líder. Si el coeficiente líder es un número positivo, pues tenemos como la cuadrática en los extremos donde tiende hacia positivo infinito, ¿verdad? Si tenemos un a sub n que es un número negativo, pues tenemos esa reflexión, ¿verdad? Que habíamos hablado en las transformaciones y entonces los extremos tienden a negativo infinito en y, igual como la cuadrática, ¿verdad? Si es un número positivo, pues hacia arriba en los extremos, si es un número negativo en los extremos, entonces irían hacia abajo. Hablemos cuando el exponente o el grado del polinomio es un número impar, pues cuando es un número impar ocurre como la cúbica, donde en los extremos va a diferentes infinitos, a positivo infinito a la derecha, negativo infinito a la izquierda. Eso cuando a sub n es un número positivo. Si a sub n es un número negativo, pues entonces se invierte. A la izquierda entonces iría hacia positivo infinito, a la derecha a negativo infinito. La forma más fácil de ver esto es con la cuadrática y la cúbica, la parábola y la gráfica de la cúbica, ¿verdad? Ahí bien sencillo, te enseña, te fijas los extremos, si es par al mismo infinito, si es negativo hacia negativo infinito. Si es positivo, hacia positivo infinito. Si es impar, un número impar, 3, 5, 201, no importa. Después que sea un número impar, vamos a tener en los extremos una tendencia a
diferentes infinitos, si el a sub n, el coeficiente que acompaña esa x de exponente mayor, es positivo, va entonces a la derecha positivo infinito como la cúbica, ¿ok? A la izquierda a negativo infinito. Si es un número negativo ese a sub n, pues se invierte, ¿ok? Si tenemos eso claro, ¿verdad? El comportamiento en los extremos es sumamente importante para lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos entonces a empezar con lo que serían los ceros racionales de la función, los ceros de la función. Cuando hablamos de ceros estamos hablando también de los interceptos con el eje de x de la función. ¿Ok? Le podemos decir ceros, raíces, otras personas le dicen soluciones. ¿Ok? Obviamente el intercepto con y es otra característica importante de las gráficas, pero ese sabemos cómo sacarlo, ¿verdad? Sustituimos la x por 0 y obtenemos el intercepto con y. Los interceptos con x, pues ya hay otros métodos, ¿verdad? Para sacarlos, ¿verdad? Va a depender de la función. Te recuerdo, ¿verdad? Que la función lineal es prácticamente una polinomial, lo único que después le ponemos el nombre de lineal, donde el exponente mayor es un 1. Recuerda que el 3 es la pendiente, el negativo 4 es intercepto con y. Y fíjate lo que te dije, en los extremos el a sub n es un número positivo, en los extremos vamos entonces a diferentes infinitos. Lo que hacemos entonces para encontrar los ceros aquí es bien sencillo, igualamos la función a 0, despejamos y encontramos que 4/3 es el intercepto con el eje de x. Lo mismo hemos hecho con la cuadrática, que también puede ser una función polinomial, lo único que le tenemos este nombre, ¿verdad? De cuadrática, ¿verdad? Y lo mismo, igualamos la función a 0, ya sea por factorización o despejando y usando la raíz cuadrada, obtenemos los diferentes interceptos con x, que son los ceros. Pero ¿qué pasa entonces? También, claro, te aviso, ¿verdad? Que tenemos los resultados imaginarios. Eso no está diciendo que no hay, ¿verdad? Interceptos con X porque son soluciones imaginarias. Así que no hay interceptos con el eje de X si nos pasa eso, ¿verdad? Si nos resulta eso. Pero entonces, ¿qué sucede cuando ese exponente sigue creciendo, verdad? Ya vemos que este polinomio va a ser de grado 3. Fíjate, si la función está factorizada ya, pues no hay problema porque igualamos a 0 la función. Ya la función está factorizada y sacamos el valor que hace 0 a esa función, igualando a 0 cada uno de los factores. Claro, aquí hay una situación. De hecho, esta función no va a ser 3 el exponente, porque aquí va a salir una x de 3, una x a la 2 y aquí una x. Cuando sumamos 3, 2 y 1 son 6. El exponente mayor de la x en este polinomio va a ser 6. Por eso, fíjate los extremos en la gráfica hacia el mismo infinito. Este número es positivo, este es positivo y este es positivo. Así que el a sub n va a ser un número positivo. ¿Ok? Por eso es que los extremos van hacia arriba. Respecto a si está factorizada, pues obtenemos los diferentes interceptos. Y aquí los tenemos, negativo 4, negativo 1 y 1, que los sacamos igualando a 0 cada uno de los factores. Lo que me está explicando aquí es la multiplicidad. La multiplicidad es cuántas veces se repite ese factor, ¿verdad? Y por lo tanto, cuántas veces se repite ese 0 como solución, ¿verdad? O raíz, ¿verdad? Y fíjate, te explico rapidito. Si la multiplicidad, ese factor aparece o ese 0 aparece 3 veces, fíjate, en negativo 4, cómo hace la gráfica. Se acuesta como la cúbica, ¿verdad? Cruza y sigue, ¿verdad? Hacia arriba, pero cruza ese eje de X. Si el 0 aparece un número par, una multiplicidad par, el negativo 1 ocurre 2 veces en la factorización,
Pues mira cómo tocamos y volvemos, no cruzamos el eje de X. Si el 0 ocurre solamente una sola vez, pues se cruza el eje de X sin acostarse como la cúbica. Creo que aquí te lo vuelvo a explicar. El negativo 4 es un 0 que se repite 3 veces. Una multiplicidad de 3, multiplicidad de 2 para negativo 1 y el efecto en la gráfica. Es sumamente importante recordar eso porque la forma en que nosotros vamos a dibujar esta gráfica es dibujando los diferentes interceptos y los identificando, ¿verdad?, el comportamiento en los extremos. Y así entonces vamos a tener una idea de cómo es la gráfica. Ahí te vuelvo a explicar, ¿verdad?, en detalle lo que hablamos. Una multiplicidad 3 hace como la cúbica. Multiplicidad 2 pues como la cuadrática, toca, pero no cruza ese eje. Y multiplicidad de 1 simplemente lo cruza como si fuera una línea sin acostarse, ¿verdad?